Bien, chicos, entonces la clase de hoy día es de histología de cabeza y también de agujeros de la base del cráneo y de puntos cronométricos. Se me escucha bien, ¿no? Nuevamente les vuelvo a preguntar que responden antes de continuar, porfa, para continuar. Ya, excelente. Muy bien, les decía, la clase es de histología de cabeza y cráneo. Ya, es una clase un poquito, para algunos, densa, ¿ya? Porque vamos a ver varios huesitos que de repente no los han visto en ningún momento. Vamos a ver agujeros de la base del cráneo también. En sí deberían darse dos teorías para dictar esto, porque es un poquito extenso. Pero bueno, vamos a darle. ¿No? Entonces, referente a generalidades, ¿no? La generalidad es básicamente el cráneo, que es una caja protectora básicamente, una caja protectora eh, que va a tener pequeños orificios que va a permitir el paso de aires y alimentos, ¿no? Esos orificios va a ser básicamente la cavidad oral, la cavidad nasal, ¿no? Obviamente. Ok, solo sale la primera diapositiva. Ya pasó a la siguiente diapositiva. ¿Me confirman, chicos? Si se ve la siguiente diapo, pausamos. Ok, ya déjenme un segundo, ¿ya? Déjenme un segundo. Ya, un segundito. Vamos a configurar todo. Ya, ahora sí. ¿Me confirman si se ve la siguiente diapo? Excelente. Ya, voy a pasar al siguiente y quiero que me digan si se ve, ¿ya? ¿Se ve? Ya, vale, excelente. Y ahora sí, disculpen por los problemas técnicos. Bien, entonces les estaba diciendo en cuanto a las generalidades. El cráneo va a ser una caja protectora del encéfalo, básicamente, que va a presentar pequeños orificios como la cavidad nasal, la cavidad oral, la cavidad orbitaria, que va a permitir el paso del aire y los alimentos, y asimismo va a contener a los órganos de los sentidos, que vamos a ir viéndolo de clase en clase. Ahora, la mayoría de las articulaciones a nivel de cráneo van a ser, ¿qué cosa? Van a ser suturas, me lo pongo suturas, ya son articulaciones de tipo fibrosa. ¿Se acuerdan que la mayoría de articulaciones que hemos visto en práctica, con los que hemos tenido práctica hasta ahora, eran sinoviales? De ahora en adelante, en lo que es cabeza, van a ser de tipo fibrosa, y para la particularidad de cabeza, la mayoría del género va a ser suturas. ¿Ok? La articulación temporomandibular, la ATM, la famosa ATM, en este caso va a ser una articulación móvil, ¿ya? Es básicamente una de las pocas articulaciones que va a ser móvil a nivel de cráneo, la articulación temporomandibular. Ahora, el tipo y género de esta es obviamente sinovial, y el género ya lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, el hueso o los huesos del cráneo los podemos dividir en dos grupos grandes, ¿no? Que es el neurocráneo y el viscerocráneo. ¿Ya? El neurocráneo básicamente va a ser constituido por un total de 8 huesos y el viscerocráneo en un total de 15 huesos. Entonces, Francisco, ¿serían 23 huesos? No. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque básicamente tanto en el neurocráneo como en el viscerocráneo se va a repetir un huesito. ¿Cuál es el huesito que se va a repetir? Va a ser básicamente el hueso etmoides, ¿no? El hueso etmoides. A su vez, los huesos del neurocráneo y del viscerocráneo lo podemos dividir en huesos pares y huesos impares, ¿no? Los huesos pares, por ejemplo, del neurocráneo son el hueso temporal, el hueso parietal, y los impares todos los que se están mencionando aquí. Ahora, algunos huesitos que tal vez de repente no han visto, pues podrían ser básicamente el etmoides, el esfenoides, ¿no? Huesos que todavía no se les ha mencionado en ningún momento. Eh, ¿Qué más? Ah, la diferencia. La diferencia principal entre neurocráneo y viscerocráneo, ya, vendría a ser en este caso, ¿qué cosa? Que el neurocráneo va a ser la estructura que me va a cubrir qué cosa, o me va a permitir resguardar qué cosa, el cerebro, ¿no? Mientras que el viscerocráneo va a ser la estructura ósea también formante del cráneo, ¿no?
que me va a alojar básicamente a los órganos de los sentidos, también me va a servir para inserción muscular de los músculos faciales. Principales diferencias. ¿No? Bueno, dentro del víscero cráneo también tenemos huesos pares e impares, ¿no? Algunos huesitos que por ahí de repente no se les ha mencionado en algún momento, no los han visto, es el hueso Vomer, los cornetes. Ojo con esto, con lo que les voy a decir. A nivel de cavidad nasal, que lo vamos a mencionar más adelante, tenemos tres grupos de cornetes: el cornete nasal superior, el cornete nasal medio y el cornete nasal inferior. El cornete nasal superior y medio son dependencias del hueso etmoides, ¿ya? El cornete nasal, vamos a poner cornete nasal superior y el cornete nasal medio son dependencias del etmoides. ¿Cómo dependencias, Francisco? Son pequeñas estructuras que van a proyectarse a partir del hueso etmoides, ¿no? Como decir, en otras palabras, en castellano, en cristiano, son partes del hueso etmoides. A diferencia del cornete nasal inferior, ya, este sí es un hueso propio, ¿ya? Otro huesito que por acá de repente suena raro, el huesito lagrimal. No lo vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva. Ya, ¿se ve la diapo? Sí, ¿no? Otra vez lo vuelvo a repetir. ¿Se ve la diapo? Ya, vale. Entonces, acá básicamente está señalado los huesos que en algún momento seguramente los han escuchado, como el huesito parietal, el hueso frontal, ¿ya? ¿No? El frontal, perdón, el parietal, ¿qué más? El maxilar, la mandíbula, ¿no? El hueso occipital, ¿no? Huesitos que sí los han escuchado en algún momento, ¿no? Pero ahora vamos a agregar otros huesitos. ¿Qué huesos? Los que se están ahí describiendo. Los huesos nasales van a ser en número de dos, básicamente. Van a ser o van a formarme la pirámide o base de la pirámide nasal. Ya va a haber una sutura nasal. Acá hay una pequeña sutura en el medio de los dos huesos nasales. ¿Qué otro hueso? El hueso esfenoides. Es un hueso muy importante porque, ¿no? Se dice que tiene forma de murciélago. Otra cosita, tiene alas mayores. Tiene qué cosa, alas mayores y alas menores. ¿Qué más? Va a tener varios agujeritos de la base del cráneo. Importante. ¿Ya? Un hueso importante. Ahora, el hueso etmoides, ¿por qué lo he pintado de dos colores? ¿Alguien se acuerda por qué lo he pintado de dos colores? ¿Por qué creen que lo he pintado de dos colores? ¿No? Miren, el título incluso está de dos colores: huesos del cráneo, huesos del víscero cráneo. ¿Alguien se acuerda del hueso etmoides? Les mencioné algo referente al hueso etmoides. Algo así súper rápido. A ver, por ahí, por ahí, por ahí. Excelente, muy bien, porque pertenece a las dos áreas a la vez, ¿no? Pertenece tanto al neurocráneo como al viscerocráneo, ¿no? Por eso está pintadito de dos colores, ya el hueso etmoides. Un hueso muy importante, ¿ya? Va a tener una lámina cribosa, va a tener una lámina perpendicular, ¿no? Va a tener los cornetes, ¿ya? Nasales superiores y medios. Ahora, el hueso cornete nasal inferior, este de acá, es un hueso propio. Ojo, no se olviden de eso. Cuando vean cavidad nasal, lo van a recordar. El hueso Vomer. Ya, el hueso Vomer con el hueso etmoides, ambos son muy importantes. ¿Por qué? Porque me van a formar parte de lo que es el tabique nasal. ¿Ya? Vamos a verlo más adelante, que el tabique nasal tiene una composición ósea y una composición cartilaginosa. La composición ósea va a estar constituida básicamente por parte del hueso etmoides y por parte del hueso Vomer. ¿Qué más? Otro huesito por acá, el hueso cigomático. El hueso cigomático, o también llamado hueso malar, ¿ya? Es el huesito que va a constituir el famoso pómulo, ¿no? El famoso pómulo. Otro huesito que más que se está mencionando, ya, el huesito lagrimal. Ya, el huesito lagrimal. El huesito lagrimal lo vamos a encontrar, y voy a hacer un poco de zoom acá, ya, básicamente en la cavidad orbitaria, ya, en la cavidad orbitaria. Este huesito lagrimal, ¿qué me va a permitir? En este huesito lagrimal nosotros cuando vean, mejor dicho, la cavidad orbitaria, van a ver que en este huesito reposa, ¿qué cosa? El lugar de drenado de la glándula lagrimal, ¿ya? Por ende, ahí el nombre, ¿no? Como les he dicho a muchos chicos en práctica, la mayoría de nombres de estructuras, articulaciones y demás se da porque se asocian a las otras estructuras que se mencionan. Por ejemplo, ¿por qué se llama hueso lagrimal? Porque se asocia con el lugar de drenaje de la glándula lagrimal, ¿no? A nivel orbital. Muy bien, pasamos. Bueno, cuando estamos en la etapa natal, prenatal, el huesito del cráneo se ve de esta forma, ¿no? Van a existir las famosas suturas. ¿Ya? ¿Qué son las suturas? Como ven acá, ¿no? Son articulaciones de tipo fibrosa, ¿ya? El tipo fibrosa, ¿no? Tipo fibrosa.
el género son suturas, ¿no? Que me van a, son inmóviles y van a estar entre la mayoría de los huesos del cráneo, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la sutura coronal, la sutura lambdoidea, la sutura sagital y la sutura metópica. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. La sutura metópica en la etapa prenatal va a ser la sutura que va a unirme los dos huesos frontales, hueso frontal, hueso frontal. En la etapa prenatal el hueso frontal está dividido. Conforme van pasando los años, el huesito se va uniendo, ¿ya? Y esta sutura metópica desaparece, ¿ya? Importante. La sutura coronal no va a desaparecer. Ya en la etapa adulta también la tenemos. Ya la sutura coronal va a ser la sutura que me une el hueso frontal con los dos huesos parietales. ¿Ok? Anótenlo, anótenlo por ahí. ¿Qué más? Vamos a tener la sutura lambdoidea. Lambdoidea. La sutura lambdoidea básicamente va a ser la sutura que me va a unir los huesos parietales, los dos huesos parietales, acá parietal, parietal, ¿ya? Y la sutura lambdoidea vendría a ser esta que estoy pintando, ¿ya? Y acá está el huesito occipital. Entonces, la sutura lambdoidea me une los dos huesos parietales con el hueso occipital, ¿no? Ahora, ¿qué me une la sutura sagital? La sutura sagital ya me va a unir ambos huesos parietales, ¿no? Está a la mitad. ¿Cuáles se van a mantener en la etapa adulta? Hasta la etapa adulta, la sutura sagital, la sutura lambdoidea, la sutura coronal. La sutura metópica, ya, esta va a desaparecer. Y si se ponen a ver, acá voy a hacer un zoom también importante. Este, esto de acá viene a ser la mandíbula en la etapa, pues, del desarrollo embrionario, ya, en la etapa del desarrollo embrionario. Como ven, está dividido, ya, está dividido también. Igualmente, esta sutura se le conoce como sutura mentoniana, ya, porque va a estar a nivel del mentón. Vamos a ver que va a haber una sindesmosis a nivel de la mandíbula, ¿ya? Esta va a desaparecer con el tiempo. Al igual que la sutura metópica, esta vendría a ser la sutura mentoniana, ¿ya? Que va a desaparecer con el paso del tiempo. Para otra cosita más importante acá, vamos a hablar de las fontanelas. Las fontanelas son pequeños espacios que en la etapa, ya en la etapa, digamos, del desarrollo embrionario, ¿ok? Alguien está rayando. Uy, bueno, las fontanelas van a ser básicamente las estructuras, ya las estructuras que van a, los pequeños espacios, ya que se van a encontrar entre sutura y sutura, ya, este, por ejemplo, la fontanela anterior se va a encontrar entre lo que es entre la sutura, digamos, coronal y la sutura metópica, este pequeño espacio, vamos a ampliar. Ya. ¿Se acuerdan que, o bueno, no sé si todos tienen hermanitos? Cuando tienen hermanitos, los recién nacidos tienen como que una pequeña depresión, ¿no? En esta parte, en la parte, digamos, parietal, ¿no? Entre la parte frontal y parietal. Ya, esa es una fontanela, ¿ya? ¿Qué otras fontanelas tenemos? Tenemos la fontanela, esfenoidal y también tenemos la fontanela mastoidea, ¿ya? La fontanela esfenoidal, la fontanela mastoidea y la fontanela posterior. ¿Para qué importancia tienen estas fontanelas? Ya, estas fontanelas, un ratito vamos a volver a entrar. Bueno, estas fontanelas, estas fontanelas van a tener importancia porque en el adulto vamos a ver que ya no van a estar en el adulto, ¿no? Ya no van a estar en el adulto. Y a diferencia de eso, van a estar lo que conocemos como puntos craniométricos. ¿Ok? Puntos craniométricos. ¿Ya? Los puntos craniométricos famosos. Vamos a ir mencionándolos poco. Ya esta es una vista superior y una vista posterior del cráneo de un adulto, ¿no? ¿Qué estamos viendo acá? Que se mantiene la sutura coronal, ¿no? La sutura coronal, vamos a poner el punterito, la sutura coronal por acá, la sutura sagital. Acuérdame que la sutura coronal me une el hueso frontal con los dos parietales, la sutura sagital me une los dos huesos parietales y la sutura lambdoidea me une el hueso occipital con los dos huesos parietales. Ya, ¿y qué más? Vamos a ver que existe la sutura lambdoidea, sigue acá, y va a haber otras suturas importantes, la sutura parietomastoidea y la sutura occipitomastoidea. ¿Qué me va a unir? Va a unir una porción del hueso temporal, ya una porción del hueso temporal que es la porción de la apófisis mastoides con el hueso occipital y con el hueso parietal, ¿no? La apófisis mastoides con el hueso parietal. ¿Cómo se llama la sutura? Parietomastoidea. La apófisis mastoides con el hueso occipital. ¿Cómo se llama la sutura? Sutura occipitomastoidea. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la apófisis mastoides, Francisco? Ahorita la vemos.
Ya ahorita le voy a señalar. La apófisis mastoides viene a ser esta pequeña proyección acá, perteneciente a qué hueso les dije, al hueso temporal, al hueso temporal, al hueso temporal. ¿Va a ser importante? Sí, va a ser importante porque va a ser un punto de inserción muscular. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué quiero que se lleven de acá? Lo siguiente, ya lo siguiente. Mire, vamos a tener esto, brecma, vértex, lambda, inion y asterion. ¿Qué son? Son los famosos, ya son los famosos puntos craniométricos. ¿Qué son los puntos craniométricos, Francisco? Son reparos anatómicos, ¿ya? Son reparos anatómicos. Por ejemplo, Bregma, ¿qué dice? ¿Qué dice sobre Bregma? Dice que antes fue el lugar donde estaba la fontanela anterior, ¿no? Este espacio, ¿no? Si les preguntan qué es Bregma en la práctica, les dicen, ah, fue el lugar donde previamente estaba la fontanela anterior. Otra forma de hablar de Bregma es el punto de unión de la sutura coronal. ¿Con qué sutura? Con la sutura sagital. Otro punto importante, vértex, que lo pueden preguntar en la teoría, lo pueden preguntar en la práctica también. El vértex es el punto más alto del cráneo. Si ustedes se tocan la parte, digamos, de la cabeza, la parte superior, la parte parietal, van a encontrar un punto más alto. Ese viene a ser vértex. Lambda. Lambda viene a ser el lugar, pues, donde previamente había estado la fontanela posterior, ¿ya? La fontanela posterior. Y también, de igual manera, es el punto de unión de qué? De la sutura sagital con la sutura lambdoidea, ¿ya? La sutura lambdoidea. Otro puntito, otro punto cronométrico importante. Inion. Inion va a ser equivalente a la POE. ¿Qué es la POE, Francisco? Es la protuberancia occipital externa. Protuberancia occipital externa, ¿ya? Si les preguntan por el punto cronométrico, Inion viene a ser la protuberancia occipital externa. Otro punto cronométrico importante que lo pueden mencionar, ¿ya? Es Asterion. ¿Ya? Asterion. ¿Qué es Asterion, Francisco? Asterion va a ser el punto de confluencia de tres suturas. ¿Qué suturas? La sutura lambdoidea, la sutura parietomastoidea y la sutura occipitomastoidea, ¿no? Si ven entonces acá, acá y acá se forma como una especie de asterisco, ¿no? Viene por acá, viene por acá, viene por acá. Entonces, eso viene a ser asterio, ¿ya? Entonces, importante esos puntos cronométricos a recordar. ¿Está ahí todo bien, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No sé si ustedes también ven, hay unas pequeñas rayas acá. No sé si los ha hecho alguno de ustedes, chicos. Les pediría el favor de que las borren, si por ahí lo hicieron. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? ¿Ya se durmieron? Los escucho, los leo. A ver, todo bien. Ya. Consulta, ¿ven también estas dos rayitas o solo soy yo? Veo dos rayitas acá, que está en el medio de la dio. No sé si lo hicieron ustedes, alguien lo hizo, ya. Si alguien lo hizo, chicos, un favor, bórralo, porque yo no lo puedo borrar. Ya. O si no, vamos a pausar esto y lo vamos a volver a poner. ¿Ya? Ok, vamos a... Algún bromista por ahí lo hizo. Bueno, un ratito vamos a pausar, vamos a dejar de compartir y vamos a compartir de nuevo. Ya. Ahora sí, ya no se ve, ¿verdad? Creo que ya no se ve. Ya, excelente. Muy bien, ya. Entonces, pasamos a lo siguiente. La, el cráneo lo vamos a estudiar de diferentes formas. Vamos a hablar de la cara anterior. En la cara anterior tenemos que hacer mención, obviamente, de la frente, ¿no? La frente. En la frente, ¿qué vamos a encontrar? Básicamente al hueso frontal, ¿cierto? El hueso frontal va a ser importante porque ahí vamos a encontrar ciertas estructuras, ciertas depresiones, ¿ya? Importantes, como cuál? Los arcos superciliares. ¿Cuáles son los arcos superciliares? Son estos dos, ¿ya? ¿Qué vienen a ser los arcos superciliares? Son pequeñas depresiones óseas que están en el hueso frontal que en el adulto va a estar presente o ahí se van a ubicar las famosas cejas. ¿Ok? Esos son los arcos superciliares, ¿no? Ciliares. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a encontrar en el hueso frontal? Vamos a encontrar dos puntos cronométricos más. Glabela, que va a ser el espacio comprendido entre ambos arcos superciliares, ¿no? Entre un arco superciliar y el otro, viene a ser glabela. Si por ahí leen en otro libro, pueden escuchar que glabela también es el lugar donde debería estar el famoso tercer ojo. ¿No? Tercer ojo.
¿Qué más? Nación, otro punto cronométrico. Nación es el punto de unión entre el hueso frontal y los huesos nasales. Nación, ¿ya? La sutura, ¿no? La sutura básicamente que sea entre el hueso, entre los huesos nasales y el hueso frontal viene a ser nación, ¿ok? Eso referente a la frente, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a tener la nariz ósea, ¿no? Si hacemos un zoom en esta parte, vamos a tener la nariz ósea. ¿Qué es la nariz ósea, Francisco? Ya lo estaba mencionando previamente. La nariz ósea va a estar constituida por los huesos nasales, que son en número de dos, ¿no? Son, acá hay uno, acá hay otro, ¿no? Va a haber, nos va a dejar un espacio, nos va a dejar una abertura nasal, ¿ya? ¿Qué más me va a formar la nariz ósea? Los huesos maxilares que están alrededor, que son dos, ¿ya? Y acá vemos la espina nasal. La espina nasal va a ser parte de lo que es el hueso Vomer. Es parte del hueso Vomer. ¿Ok? Importante. Bueno, la abertura nasal ya va a ser un espacio importante porque ahí vamos a encontrar, obviamente, las fosas nasales, que van a ser en número 2, obviamente. Vamos a encontrar los cornetes. ¿Qué cornetes? Cornete nasal superior, cornete nasal medio, cornete nasal inferior. Y los meatos. ¿Qué son los meatos? ¿Algunos saben, chicos, qué son los meatos? ¿Lo he escuchado en algún momento? ¿Cuáles son los cornetes, Francisco? Hasta que alguien me escriba de repente si conoce qué es los meatos. Es el cornete nasal inferior, es el cornete nasal medio, y el cornete nasal superior no se ve porque está tapado por los huesos nasales. Bueno, si es que no han escuchado lo que es, qué son los meatos, son los espacios comprendidos entre cornete y cornete, ¿no? Por ejemplo, este espacio que está tapado, digamos, por el cornete nasal inferior, es el meato inferior. Este espacio que estoy pintando acá, vamos a borrar esto primero. Ya, este espacio que está comprendido entre el cornete nasal inferior y el cornete nasal medio viene a ser el meato medio. Y también hay un meato superior, obviamente. Eso lo van a ver a más profundidad en lo que corresponde a la clase de cavidad nasal. ¿Ok? ¿Qué más? Lo siguiente, vamos a hablar un poquito del tabique nasal. Les mencionaba que el tabique nasal va a tener una composición ósea y una composición cartilaginosa. El tabique nasal lo podemos dividir en una porción anterior, que viene a ser esta, y una porción posterior. La porción anterior básicamente va a estar constituida por ¿quién? Caíse por el cartílago septal, ¿no? Cartílago septal. Y la porción posterior, que va a estar básicamente dentro de la abertura, dentro de la cavidad nasal, va a estar constituida por dos huesitos, el etmoides y el duomen. ¿Por qué partes? Por la lámina perpendicular, ojo con lo que estoy diciendo, lámina perpendicular del hueso etmoides, ¿no? Y la lámina vertical, ¿no? Del hueso Vomer, ¿no? O el hueso Vomer a secas. Ya, esos vienen a formarme lo que es el tabique nasal. Los pueden ir anotando porque igual los van a ver en las siguientes clases. Creo que hasta ahí todo bien. Si hubiera alguna duda, me escriben, chicos. Vamos avanzando. Si seguimos estudiando la parte de la cara anterior del cráneo, vamos a tener dos regiones importantes. Una, que va a ser la órbita, ¿ya? Y otra que va a ser por acá el famoso zigoma. Zigoma, pómulo, región malar, como deseen llamarlo. Pómulo, malar, ya son sinónimos. Malara, malar. Bueno, la órbita básicamente va a ser este pequeño espacio, ¿no? Donde vamos a tener alojado, obviamente, a el globo ocular. Esta órbita va a tener bordes, va a tener un borde superior que va a estar constituido por el hueso frontal, un borde medial que va a estar constituido por el hueso UNG. UNG, ¿de qué viene? De unguis. Un sinónimo de unguis, que lo hemos visto antes, es lagrimal. Entonces, si les preguntan otro nombre del hueso lagrimal, unguis. Unguis, ¿ya? Es otro nombre del hueso lagrimal, ¿ya? Ténganlo presente. Ya, unguis o lagrimal viene a ser lo mismo. Entonces, les estaba diciendo que el borde medial está dado por el hueso unguis, por el hueso frontal, por el hueso maxilar, ¿no? Hueso unguis por acá, hueso maxilar por acá, hueso frontal. Todo este borde viene a ser el borde medial. Y así, como van viendo, acá va a haber un borde lateral que va a estar formado por hueso frontal y hueso cigomático. Hueso frontal por acá y hueso cigomático por esta parte. Y un borde inferior por hueso maxilar, ¿no? Maxilar por acá y hueso cigomático, que es esto de color naranja, por acá. ¿Qué es lo que quiero que se lleven de acá? Es el aso, que es el AIO. El aso es el agujero supraorbitario, ¿no? Este agujerito de acá es el agujero supraorbitario.
Esto que están viendo por acá abajo, voy a borrar. Esto que están viendo por acá abajo es el agujero infraorbitario. Ya. ¿Para qué me va a servir? Me va a permitir la salida de estructuras vasculonerviosas. ¿Qué estructuras? Fácil de recordar. El van, ¿no? Van supraorbitario y el agujero infraorbitario para el van infraorbitario. ¿Ok? Van supraorbitario, van infraorbitario. ¿Qué es van? Vena, arteria y nervio. ¿Ya? ¿Qué es el lazo? Agujero supraorbitario. ¿Qué es el AIO? Agujero infraorbitario. Ya que lo van a ver también en las prácticas, así que tenganlo presente. Bueno, ¿qué con respecto al cigoma, a la región pomular o la región malar? ¿Ya? En la región malar vamos a tener a este huesito que es el hueso cigomático, hueso malar, cualquiera de los dos nombres es válido, que va a tener caras, una cara externa que va a darme con la cara, esta vendría a ser la cara externa, una cara interna que viene a ser esta de acá, que me va a dar con la región orbitaria, y una cara temporal, ¿no? Que me va a dar con el hueso temporal. ¿Cuál es la cara temporal, Francisco? Ahorita le hago un zoom, ¿ya? Acá. No, la cara temporal vendría a ser esta de acá, ¿no? La que se va a articular con el hueso temporal. Todo esto es el hueso temporal, obviamente. Todo esto de acá viene a ser el hueso malar o cigomático, y esto viene a ser la cara temporal. Básicamente, eso es lo que tienen que saber del hueso cigomático o malar, ¿ya? No hay mucho más detalle sobre este huesito, ¿ya? Vamos bien, creo, ¿ya? Bueno, en la cara anterior también tenemos que hablar del hueso maxilar. ¿Por qué? El hueso maxilar, pues va a ser un hueso, digamos, vacío, ¿no? Que va a tener dentro de sí va a tener un seno paranasal, ¿no? Más adelante, dentro, o seguramente ya lo han escuchado, dentro de la clase de cavidad o de cavidad nasal van a escuchar de los famosos senos paranasales, ¿no? ¿Qué son los senos paranasales, chicos? Son pequeños espacios, ¿ya? Vacíos, ¿no? Espacios llenos de aire, ¿no? Donde va a haber secreción mucosa, ¿no? Que vamos a tener dentro del cráneo. ¿Qué senos paranasales tenemos? El seno frontal, tenemos el seno maxilar, el seno esfenoidal, ¿ya? Bueno, serían los senos paranasales maxilares porque son en dos, maxilar número 2, el hueso, el seno frontal en número uno, el esfenoidal es uno y tenemos las famosas celdillas etmoidales, ya las celdillas etmoidales, que van a pertenecer obviamente al hueso etmoides. ¿Cuántos grupos de celdillas etmoidales tenemos? Celdillas etmoidales este, anteriores, medias y posteriores. Posteriores. Celdillas etmoidales anteriores, medias y posteriores. Y todo esto en conjunto se le conoce como laberinto etmoidal. ¿Ya? Laberinto etmoidal. Que me pertenecen dentro de los grupos de los senos paranasales. ¿Por qué hago esta pequeña pausa para mencionarles a los senos paranasales? Porque lo vamos a ir mencionando y viendo poco a poco en las siguientes diapositivas. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí claro, chicos? ¿Sí? Me dicen que sí, me dicen que no, quieren que repita algo. ¿Todo bien? Para seguir con la clase. Los leo, los escucho. Si tienen alguna duda, ya, o quieren que repita algo, ya, bueno, espero que todo bien. Bueno, la cara anterior, la parte anterior va a pertenecer al hueso maxilar, ¿no? Vamos a ver al hueso maxilar también en la parte anterior, ya, el huesito maxilar. ¿Qué tenemos que saber del hueso maxilar? Que me van a formar al hueso maxilar un cuerpo y cuatro apófisis. El cuerpo obviamente viene a ser todo esto, ¿no? Y dentro del cuerpo encontramos a quién, al seno maxilar, al seno paranasal maxilar, ¿no? Seno paranasal maxilar del lado izquierdo y seno paranasal maxilar del lado derecho. Ahora, ¿qué son las apófisis? ¿Se acuerdan? Han escuchado mucho de apófisis en lo que es este miembro superior, miembro inferior. Las apófisis van a ser pequeñas proyecciones óseas que me van a permitir la articulación con otras estructuras, ya sean huesos, ya sean tendones, ya sean músculos. Ya son pequeñas proyecciones óseas. Entonces, en el hueso maxilar, ¿cuántas apófisis tenemos? Tenemos cuatro. Una apófisis cigomática, una apófisis frontal, una apófisis palatina y una apófisis alveolar.
La apófisis cigomática, ¿qué dice? Se articula con el hueso malar. ¿Cuál sería la apófisis cigomática? Vendría a ser esta de acá, ¿no? Esta pequeña proyección ósea que se articula con el hueso cigomático, que es este. Siguiente, apófisis frontal. ¿Cuál sería? Esta de acá, ¿no? Que se está articulando con el hueso frontal. Luego, la apófisis palatina. Para ver a la apófisis palatina tenemos que darle vuelta, ¿no? Tendríamos que darle vuelta o verlo por abajo al hueso, a la parte del hueso maxilar. Esta es la parte superior. Ya, ¿qué quieren que repita? Chicos, ¿qué quieren que repita? Disculpe, ¿qué quieren que repita? Por ahí alguien me pidió que repita algo. Lo vuelvo a mencionar super fast. Sobre los senos paranasales, sobre las apófisis, sobre qué. ¿Qué quieren que repita, chicos? Escríbanme. ¿Hola? ¿Están ahí? Ya. Me dicen que quiere que repita y lo repito ya. Bueno, por ahí me dijeron que repita algo, por eso lo estaba mencionando. Bueno, les estaba diciendo, y si por ahí quisieron que repita, de repente fue sobre las apófisis. Ya, las apófisis, les dije, eran proyecciones óseas que me permitían la articulación, ¿no? Con otras estructuras óseas, estructuras tendinosas, estructuras musculares. El hueso maxilar va a tener cuatro apófisis. Una apófisis cigomática que me va a articular con el hueso cigomático, una apófisis frontal que me va a articular con el hueso frontal, una apófisis palatina que me va a articular obviamente con el hueso palatino y una apófisis alveolar que me va a articular con los dientes. Entonces, si nosotros acá tenemos, a ver, acá tenemos lo que es el hueso maxilar, lo volteamos y lo vemos desde la parte inferior, tenemos esta vista, ¿no? Entonces acá vamos a ver qué cosa, vamos a ver lo que vendría, a ver, vamos a ponerle numeritos, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver el número 4 que es la apófisis palatina, y el número 5 que es la apófisis alveolar. La apófisis palatina vendría a ser todo esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque este pequeño huesito de atrás que están viendo se conoce como hueso palatino. Incluso acá hay una sutura, ¿no? Hay una sutura por acá y otra sutura por acá. Esta sutura que se forma ahí, esa sutura que se forma ahí, se conoce como sutura cruciforme. Ya ténganlo presente. Ya cuando vean cavidad oral, que creo que lo ven conmigo, esto se llama sutura cruciforme. La sutura cruciforme se da entre los dos huesos maxilares y los dos huesos palatinos. ¿Ya? Eso nada más. ¿Qué más? Tenemos a lo que viene a ser la apófisis alveolar, ¿no? ¿Cuál es la apófisis alveolar? Estas pequeñas proyecciones, ¿ya? Que se van a dar con la articulación con los dientes, ¿ya? Esas son las apófisis alveolares, ¿ya? ¿Cuál es? Acá lo volvemos a ver por acá, ¿no? Acá vemos el alveolo, ¿ya? Y la apófisis alveolar o la articulación que se da entre el alveolo, bueno, o la parte maxilar y los dientes va a ser un tipo de articulación conocida como gónfosis, ¿ya? Gónfosis. Gónfosis. Y lo vamos a ver más adelante en la teoría, pues, de cavidad oral también, ¿ya? Entonces pasamos esto y ya vamos viendo huesos propios. El hueso mandibular, el hueso mandibular es un hueso que va a tener forma de U, ya va a tener forma de U. Acá lo ven, tiene forma de U. Va a tener una cara interna, una cara externa, va a tener una porción alveolar, que es la que estoy señalando con el puntero, obviamente. Va a tener una base y va a tener este, ramas. ¿Cuáles son las ramas? ¿Cuáles son las bases? Vamos a hacer el zoom. Cuando hago zoom, ¿se ve la manito? Chicos, ¿se ve la manito que estoy señalando, con la que estoy señalando? Pregunta, preguntosa. Sí, excelente, ya va acá. Entonces, les decía que la mandíbula va a tener primero una cara externa que vendría a ser esta, una cara interna que viene a ser esta, y esta es una vista posterior. La mandíbula, ¿qué es lo que tenemos que saber? Lo siguiente, ¿no? Dentro de la cara externa vamos a tener esto que estoy señalando es la base y las dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Las ramas anteriores y posteriores tienen nombres diferentes, obviamente. eh, la rama posterior va a tener un nombre de apófisis condilar. La rama anterior va a ser la apófisis coronoides, ¿ya? ¿Van a ser de importancia? Sí, porque la apófisis coronoides va a servir como punto de inserción para un músculo, el músculo temporal, que ya lo han visto en regiones profundas de la cara.
La apófisis condilar me va a servir ¿para qué? Para la articulación de la mandíbula. Luego tenemos el arco alveolar, la porción alveolar, ¿no? Que se une con los huesitos. No tenemos el cuerpo de la mandíbula y vamos a tener acá un agujerito más, ¿ya? Dentro de lo que es agujeros de la base del cráneo son importantes recordar a todos. Este foramen mentoniano o agujero mentoniano me va a permitir la salida por acá de qué? Del van mentoniano, vena, arteria y nervio mentoniano, ¿ok? ¿Qué más? El ángulo de la mandíbula, y eso sí lo voy a escribir por acá, es otro punto craniométrico. Francisco, ¿me tienes harto con los puntos craniométricos? Sí, pero lo suelen preguntar. El ángulo mandibular se conoce como gonio. El ángulo mandibular es el punto craniométrico gonio. Acá. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más en esta parte de la cara externa? Vamos a tener una tuberosidad maceterina porque el macetero se va a insertar pues en la cara externa de la mandíbula. ¿Ok? Esto es referente a la cara externa. Ahora, si vemos en la cara interna, sentimos la mandíbula, ¿ya? Y vamos a tener varias estructuras. Acá vemos la apófisis cronoides nuevamente, vemos la apófisis condilar nuevamente. Vamos a ver la língula de la mandíbula, que viene a ser esta, ¿ya? Esta de acá es la língula de mandíbula. ¿Sirve para qué? Para que se inserte un tendoncito que me va a asegurar qué cosa, la mandíbula, la articulación mandibular. Ya luego lo vamos a ver. El tendón o el ligamento es fenomandibular. Ya, se inserta en la língula bueno, que tenemos la rama mandibular, el foramen mandibular o foramen dentario inferior, muy importante. Por ahí va a ingresar a este agujerito. Ingresa, ¿quién? El nervio dentario o alveolar inferior y la arteria dentaria o alveolar inferior, ¿ya? Y ese nervio y esa arteria me van a recorrer bueno, toda la base, toda esta estructura, toda la mandíbula, y me van a dar inervación e irrigación para los dientes, ya para todos los dientes, ya para todos los dientes de la parte inferior mandibular. ¿Qué más? Vemos un surco miloioideo. Este surco miloioideo va a servir para que por acá transite el van miloioideo, vena, arteria y nervio miloioideo. Allá, ¿qué nervio y arteria ingresan al foramen mandibular? El nervio y la arteria dentaria inferior o alveolar inferior, que es la misma. Alveolo es un sinónimo pues de dentario, ¿no? Entonces todo eso ingresa a lo que es el foramen mandibular. ¿Qué más? Por el surco miloioideo ya va a transitar vena, arteria y nervio miloioideo, por acá, ya por este pequeño surco. No se confundan con la línea miloioidea, ¿ya? La línea miloioidea va a servir como punto de inserción para el músculo miloioideo, ¿ya? Para el músculo miloioideo. ¿Qué más? Vamos a ver en la cara interna básicamente eso. También vemos una tuberosidad pterigoidea. Los músculos pterigoideos tienen como punto de inserción acá. El ángulo de la mandíbula, que ya les mencioné que era un punto cranométrico, que era gonio. Y vamos a ver dos fosas, bueno, hasta tres fositas. Una fosa sublingual, una fosa submandibular y una fosita digástrica. Obviamente, en la fosita sublingual vamos a encontrar alojada a la glándula salival sublingual. En la fosa submandibular, a la glándula salival submandibular. Y en la fosita digástrica, a la glándula salival digástrica, no existe esa glándula. ¿Ya? ¿A quién vamos a encontrar acá? Básicamente al músculo digástrico. ¿Ya? Importante de la mandíbula también son las mentonianas, perdón. Las espinas mentonianas, y lo voy a escribir acá, que también son conocidas como, acá lo pongo grande, apófisis geni, para la inserción de dos músculos, el genioglosso y el genitoioideo, que creo que ya lo han visto en cuello. ¿No? Las apófisis geni vienen a ser esto. Existen dos apófisis geni superiores para el genio gloso, ya las superiores son para el genio gloso y las inferiores son para el genioide. Ya lo vamos a ver más acá, ¿no? En una vista posterior vemos las espinas mentonianas apófisis geni, la fosita digástrica y acá algo importante, la sínfisis mandibular. ¿Se acuerdan que cuando estábamos iniciando la clase les dije que la mandíbula en la etapa pues de crecimiento, en la etapa prenatal, va a estar dividida por una sutura, ¿no? Una sutura, bueno, va a haber una sutura mentoniana
La estructura mentoniana al unirse ya va a dejarme una sínfisis mandibular. ¿Qué más vemos acá? La fosita sublingual, que ya les mencioné que alojaba, la fosita submandibular, la tuberosidad pterigoidea para la inserción del músculo pterigoideo, el foramen o agujero mandibular, que ya les mencioné que ingresaba ahí, y el ángulo de la mandíbula, que es un punto craniométrico. ¿Qué más? La língula de la mandíbula para la inserción del ligamento, pues esfenomandibular. El surco miloideo también ya los mencioné, y los arcos alveolares, pues básicamente para los dientes. Creo que hasta ahí todo bien. ¿Todo bien con mandíbula, chicos? Pero que sí. Estoy yendo muy rápido, estoy yendo bien. Estoy que volteo cada rato para ver la hora, para no pasarme. Espero que todo bien, ¿no? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No? ¿Quieren que repita todo? ¿Que venga otro profesor a dictar lateo? Ok, espero que todo bien. Gracias por responder. Bueno, siguiente diapo. Vamos a hablar algo súper fácil, súper rápido del hueso frontal. Bueno, el hueso frontal básicamente ya lo habíamos visto hace un ratito también en la cara anterior, en la parte de cara anterior. ¿No? ¿Qué hay sobre el hueso frontal? Ocupa la parte anterior y media del cráneo. Va a tener una porción escamosa, de repente es algo que no mencionamos, y una porción orbitonasal. Generalmente, casi todos los huesos del cráneo van a tener una porción escamosa. Y la porción escamosa va a ser la que me da origen o el lugar que se va a articular con los otros huesos. La porción escamosa vendría a ser esta, todo esta, ¿no? ¿Por qué se llama escamosa? Porque acá hay una sutura, ¿no? Que se va a formar la sutura coronal al unirse con los huesos parietales. ¿Qué más? Va a haber una porción orbitonasal. La porción orbitonasal, y vamos a ampliar la diapositiva, vendría a ser esta de acá, ¿no? La orbitonasal. Lo importante de acá, bueno, ya habíamos mencionado previamente a glabela, también ya habíamos mencionado a los arcos superciliares, perdón, un ratito chicos, ya, ahora sí. Habíamos mencionado a los arcos superciliares, ya, al foramen supraorbitario también lo mencionamos por ahí, ya. Una incisura frontal, ¿no? Toda esta es la parte orbitaria. Y acá vamos a tener la porción nasal donde se van a articular los huesos nasales que son en número de dos. Si tenemos una vista inferior, acá vamos a ver también pues que existe una espina nasal, todo este margen nasal para la inserción del hueso nasal y vamos a ver que hay una incisura etmoidal. ¿Por qué? Porque el hueso etmoides, que es un huesito que lo vamos a ver en un ratito, se va a articular también con el hueso frontal. Es muy importante ese hueso. Bueno, tenemos una porción orbitaria, ¿no? Una porción cigomática que se va a articular con el hueso cigomático, un margen esfenoidal que se va a articular con el hueso esfenoidal. Eso es básicamente esta parte. Ahora, algo que sí quería mencionar y acá en esta imagen no se ve, es que en esta parte que estoy señalando con mi manito, que vendría a ser la parte súper o externa, superior y hacia afuera de la parte frontal, nosotros vamos a encontrar una fosita para la glándula lagrimal. La glándula lagrimal, ojo con lo que digo, y eso se lo van a volver a repetir en la práctica, en las teos, siempre la vamos a encontrar en la parte superolateral, en la parte superolateral, o sea, acá y acá. Existe una pequeña fosita, pues, para la glándula lagrimal. Si le damos vuelta al hueso frontal, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Todo el margen parietal, ¿no? La escama, que vendría a ser todo esto, un proceso cigomático para articularse con el hueso cigomático. Y importante, va a haber un agujerito acá, el foramen ciego. Se dice que foramen ciego, ¿por qué? Porque en el 90% de personas, este foramen ciego está tapado, está obturado. ¿Ya? Y solo en un 10% de personas en el mundo, ¿no? En estudios realizados, por este foramen ciego pasa una estructura, que es la vena emisaria nasal, ¿ya? Una venita, o sea, ¿no? Una venita va desde la parte de, pues, cerebral hasta la parte, pues, de lo que vendría a ser la fosa craneal, anterior, la parte, pues, de los, orbitarias, ¿no? También, ¿ya? Es importante, el foramen ciego. No se olviden de este foramen que lo vamos a volver a ver en un ratito. Bueno, el hueso etmoides es un huesito, si lo vemos de otra forma, muchas veces difícil de estudiar. Esta es una vista posterolateral, ¿no? Vemos la parte posterior, ¿no? Y la parte lateral. El hueso etmoides va a tener una porción horizontal. La porción horizontal va a ser básicamente la lámina cribosa, ¿ya? La lámina cribosa va a tener una porción vertical, para lo cual voy a usar mejor la pluma. La lámina horizontal, a ver, un momentito, ¿dónde está? La lámina horizontal, perdón, la lámina
cribosa va a ser la porción horizontal. La lámina perpendicular va a ser la porción vertical. Y los laberintos etmoidales, ¿no? Que está laberintos etmoidales, pues va a ser la otra porción importante de el hueso etmoides. Los laberintos etmoidales son en conjunto, pues, lo que les mencioné hace un ratito, los, las celdillas, sedes celdillas etmoidales, anterior, ¿no? Media, posterior, ¿ya? En conjunto se le conoce como laberinto etmoidal. ¿Se acuerdan que les mencioné algo sobre los cornetes, ¿no? Los cornetes o conchas. Los cornetes o conchas nasales son tres, ¿no? Tres para cada lado, tres en el lado izquierdo, tres en el lado derecho, ¿ya? En el lado izquierdo vemos pues las conchas o cornete nasal superior y cornete nasal medio. Están viendo que se origina del hueso moides. Y les dije que la concha o el cornete nasal inferior era un hueso propio, ¿no? No dependía de otro. ¿Qué más vamos a ver? Importante de acá esta vista anterior, ya en esta vista anterior, mencionar la crista gali, la apófisis crista gali, ya, es importante. Otra cosita que podemos mencionar acá, el laberinto etmoidal, allá, la lámina orbitaria. La lámina orbitaria que está acá, que está en la parte lateral, también se le conoce como lámina papirácea. ¿Por qué se le conoce así? Porque es tan delgadita como un papiro, ¿no? Un papiro de la antigüedad, así se dice. Esto me va a formar también límites dentro de lo que es la órbita, ¿ya? La lámina perpendicular del hueso etmoides, esta, ¿no? La lámina perpendicular, que es la porción vertical, va a ser importante. ¿Por qué? Porque es formante del tabique nasal, ¿ok? Formante del tabique nasal. Acá tenemos a las celdillas etmoidales anteriores y en esta vista superior, que es un poco más confusa, creo, lo que vamos a mencionar, pues la lámina perpendicular, las celdillas etmoidales posteriores por acá, el cornete nasal medio que se ve por acá, ¿ya? Y importante, los forámenes cribosos. Vamos a ver más adelante que los forámenes cribosos van a tener vital importancia. ¿Por qué? Porque me van a permitir el tránsito de un nervio craneal, ¿no? Ya les voy a hablar también de los nervios craneales más adelante y que son muy importantes. Creo que todo está claro con el etmoides, ¿no? ¿Alguna duda con el etmoides? Ya, bueno, si no me dicen nada, asumo que todo ok, ¿cierto? Bueno, espero que todo bien. Su silencio es que todo está bien o que no me están entendiendo ni nada, 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 ¿ok? Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente diapo, ¿ya? En la siguiente diapo vamos a ver otro huesito un poquito difícil para muchos, ¿ya? ¿No? Estamos viendo pues al hueso esfenoides. Le dije que el hueso esfenoides iba a ser importante, ¿por qué? Porque va a tener, acá tenemos un ala mayor, va a tener un ala menor y va a haber un espacio entre ala mayor y ala menor, ¿no? Entonces, esta pequeña porción de acá, ala menor. Esta gran porción de acá que voy a señalar, ala mayor. Y entre ambos, entre ala menor y ala mayor, existe este espacio. Este espacio se llama como fisura orbitaria superior. A mí me gusta ponerle siglas a todo y yo le llamo FOS, ¿no? Fisura orbitaria superior. También se le conoce como hendidura esfenoidal. Francisco, ¿por qué me das 80 nombres de cada cosa? Porque así les pueden preguntar con el otro nombre, ¿no? Les pueden preguntar con el otro nombre y es mejor darle todos los nombres posibles. Hendidura esfenoidal. Va a ser muy importante la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal porque por ahí van a transitarme estructuras vasculonerviosas muy importantes que vamos a ver más adelante. ¿Qué más? ¿Qué más de las estructuras vemos en el hueso esfenoides? En una vista anterior vemos un foramen redondo, importante, un conducto pterigoideo, ya es importantísimo este conducto que solo se va a ver si vemos al hueso esfenoides desde una vista anterior, ya, tenganlo presentes. El conducto pterigoideo solo lo podemos ver desde esta vista. ¿Y por qué es importante el conducto pterigoideo? Porque por ahí va a transitarme van, el van, el van pterigoideo, ya, vena, arteria y nervio del conducto pterigoideo. ¿Ya? Importantísimo. ¿Qué más podemos señalar acá? Básicamente eso, ya en la vista anterior, en una vista posterior, igual no tenemos pues la fisura orbitaria superior que le he mencionado, vemos el foramen o agujero redondo, ¿no? El ala menor,
Ya, de las demás cositas ya las voy a mencionar en la vista superior. Vemos el conducto pterigoideo que también se ve levemente por acá, pero es mucho más visible en una vista anterior, ¿ya? Surco para el trompa auditiva, cositas que no tienen tanta importancia, no las voy a resaltar. Ya, lo que sí tiene importancia vienen a ser esto. Se llaman apófisis pterigoideas en conjunto, y que va a tener una lámina lateral, ¿ya? Y va a tener una lámina medial, ¿no? Lámina lateral, la de acá, lateral y lámina medial. ¿Por qué son importantes o por qué los resaltas, Francisco? Porque a partir esas dos laminitas van a ser muy importantes debido a que se insertan ¿quién? Los músculos pterigoideos. Estoy seguro que lo han visto en la teoría del día jueves. Hay un músculo pterigoideo medial y un músculo pterigoideo lateral. Entonces, para que tengan presente dónde se origina, dónde se está insertando, pues le presento básicamente acá a la apófisis pterigoidea en conjunto, que tiene una lámina lateral y una lámina medial. Ahora, si vamos a lo que viene a ser ya una vista superior, acá vamos a ver también varias estructuras importantes, ¿no? Uno, el foramen redondo, que ya lo había mencionado, otro, el foramen oval, otro, el foramen espinoso, ya importantísimos, los vamos a ver más adelante. ¿Ya? No quiero que se olviden de estos. ¿Dónde los encontramos? Básicamente en el hueso esfenoides. Acá estamos viendo el ala menor es esta, ¿no? El ala mayor es toda esta que está atrás, ¿no? El ala mayor. Pero de esta vista superior, ¿qué quiero rescatar? A ver, alguien me escribió. A los accidentes óseos. En realidad, pues sí, la verdad es importante, ¿no? Lo que les estoy mencionando es lo súper básico. Muchas veces eh, en la universidad, pues entran a más detalle. Yo sé que cabeza es pesado, ¿no? Por eso muchos le tienen miedo al segmento de cabeza, porque hay muchas más cosas que en superior, muchas más cosas que en inferior y muchas más cosas que en cuello, ¿no? La clase de cabeza de por sí es bien pesada, ¿no? Pero sí, sí, se tiene que tener en cuenta esto. Ahora, los accidentes óseos, eh, bueno, me asumo que te refieres a si es que hay alguna fractura o no. Pues sí, también se tienen que aprender algunos, ¿no? Algunos los más importantes. Ya. Por ahí me preguntaron si es que eran importantes aprenderse algunos accidentes óseos. Pues sí, sí, algunos importantes, los más resaltantes. Bueno, continuando, la vista superior, ya, en una vista superior lo importante, lo que quiero que acá recuerden son estos. Esto se llama apófisis clinoides, ¿no? Apófisis clinoide anterior, ¿ya? Acá están las apófisis clinoides posteriores, ¿ya? Y acá está una fosita hipofisiaria. Todo esto en conjunto se conoce como la famosa silla turca. ¿Por qué? Bueno, supongo que las sillas turcas tienen esta forma, ¿no? Nunca he visto una silla turca. Pero ¿por qué es importante la silla turca? Porque en la fosita hipofisiaria vamos a encontrar alojada a una glándula muy importante, la glándula hipofisiaria. La glándula hipofisiaria que es la glándula endocrina por excelencia, ¿ya? Incluso hay síndromes que se asocian pues a la silla turca, ¿no? Síndrome de la silla turca vacía, obliteración de la silla turca, muchas cosas. Pero ¿qué quiero que sepan de la silla turca? Que está formada, o sus límites son los siguientes, ¿no? Las apófisis clinoides anteriores, las apófisis clinoides posteriores y la fosita hipofisiaria. Límites de la silla turca. ¿Dónde encontramos la silla turca? En el hueso esfenoides, ¿no? En una vista superior de lo que vendría a ser la base del cráneo. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Está ahí todo bien, creo? ¿Ya? Continuamos. Ya vamos a terminar de los huesos, los más pesaditos, el hueso temporal. El hueso temporal, como dice ahí, embriológicamente va a resultar de la fusión, pues, de huesos existentes previamente, que son el hueso timpánico, el hueso escamoso y el hueso, pues, petroso, ¿no? Estos huesitos se fusionan, ¿ya? Se fusionan y me van a formar el hueso temporal, y al cual se le va a añadir un pequeño componente que es la apófisis estiloides. Esta es la apófisis estiloides. Entonces, ¿cuál vendría a ser el hueso, pues, timpánico? Este de acá, T de timpánico. ¿Cuál vendría a ser el hueso escamoso? De escamoso. ¿Y cuál vendría a ser el hueso petroso? T de petroso. Esos huesitos se unen, ¿no?
desde la etapa embrionaria y al final termina formando el hueso temporal, tanto así que ya no se notan los límites. Si hacemos un esfuerzo, los límites vendrían a ser estos, pues, ¿no? Básicamente de lo que vendría a ser el hueso temporal. Y la apófisis estiloides, pues es una pequeña porción que es un derivado de los arcos braquiales, como dice. Todos estos se unen y me forman el hueso temporal. Cuando hablamos del hueso temporal, podemos hablar de una porción timpánica, que es obviamente pues lo que antes fue conocido como hueso timpánico, una porción petromastoidea, que antes fue pues el hueso petroso, y una porción escamosa, que obviamente antes fue el hueso escamoso. ¿Ya? Entonces, si les preguntan qué porciones tiene el hueso temporal, tiene tres porciones: la porción timpánica, la porción petromastoidea y la porción escamosa. ¿Por qué es importante el hueso temporal? ¿No? El hueso temporal, ¿por qué es importante? Básicamente porque este huesito va a ser punto de inserción, ¿no? De varios musculitos, obviamente también porque es un componente de lo que vendría a ser el neurocráneo, ¿no? Pero como pueden ver acá, se inserta en la parte de la escama, pues el músculo temporal, el aporte de la apófisis mastoides, que es todo esto, la apófisis mastoides es todo esto de acá, ¿no? Ven que se insertan varios, ¿no? El vientre occipital del occipito frontal, el esplenio, el digástrico, el longísimo. ¿Me tengo que aprender las inserciones, Francisco? No, pero del que sí tienen que aprenderse las inserciones son del apófisis estiloides, ¿ya? ¿Por qué se llama apófisis estiloides? Porque se dice que tiene forma de diente, ¿ya? Estiloides es pues un sufijo de diente, en latín, obviamente. Aquí, ¿quién se va a insertar? El músculo estiloideo, el estilogloso y el ligamento estilomandibular y el ligamento, pues también que va a ayudar a lo que es la mandíbula, a la articulación temporomandibular. Ligamento estilomandibular, muy importante. Ya, entonces, eso es la importancia de la parte externa. Si vamos a una vista inferior y una vista superior, ¿qué es lo que quiero que recuerden de acá? Que en el hueso temporal vamos a encontrar algunas estructuras, ¿no? Va a haber una apófisis cigomática, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a unir con el hueso cigomático. Va a haber una fosa mandibular, ¿ya? Una fosa mandibular. va- Bueno, va a haber una fosa mandibular que va a tener dos porciones. Sale algo negro. Ok, arriba. Sale algo negro arriba. A ver, ¿dónde sale algo negro, chicos? En la imagen. Ya, ahora, ¿sigue viendo algo negro? Me avisan. ¿En qué parte de la imagen? ¿Sigue viendo algo negro? Me dijeron que se veía algo negro. ¿Están ahí, Camila? Abajo, ya. Bueno, lo vamos a intentar. Ya no, ok. Sí, claro, cuando se abre el chat se ve negro. Ujú. Sí, sí, sí. Ya, bueno, le estaba diciendo lo que quiero que recuerden del hueso temporal. Es lo siguiente, ¿no? Va a haber una pequeña fosa mandibular, es esta, ya, toda esta fosa mandibular, que va a tener una porción articular y una porción no articular, ¿ya? Que va a estar dividida por la fisura tímpano-escamosa o fisura petrotimpánica o lo que es también conocida como este, la cisura de Glaser. Cisura de Glaser. Ya, la cisura de Glaser. ¿Cuál es la cisura de Glaser, Francisco? Esto que está de moradito, la cisura de Glaser. ¿Ya? Importante, ¿por qué? Porque por ahí también va a salirme un nervio, el nervio petroso menor. ¿Ya? El nervio petroso menor. Otras estructuras que tienen que saber por acá, un orificio para el conducto carotidio, recordar que está por acá, ¿no? Esto sí es muy importante, demasiado importante, ¿ya? El agujero estilomastoideo. ¿Por qué se llama estilomastoideo? Porque por delante está la apófisis estiloides y por detrás está la apófisis mastoides. ¿El agujero estilomastoideo cuál es? ¿Cuál es el agujero estilomastoideo? Esto que está en negrito. ¿Por qué va a ser importante? Porque por ese agujerito me va a salir el séptimo nervio craneal, ¿ya? El cual lo vamos a ver más adelante, que es el nervio
el séptimo nervio craneal. Bueno, en una vista superior, lo que vamos a tener, bueno, básicamente es, esto se conoce, ya, a ver, como peñasco del temporal. Es importante porque va a ser un límite de las fosas craneales, ya. Acá en la parte petrosa del hueso temporal tenemos el techo del tímpano. Acá adentro va a estar el oído medio, ¿no? Con los huesecillos y todo eso. Vamos a tener una impresión trigeminal en esta parte también para el ganglio de Gasser, un ganglio nervioso de Gasser, GG, para el GG, ganglio de Gasser. Y otra cosita importante que vamos a ver desde una vista superior es esto, el conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno va a permitirme pues el tránsito de algunos nervios, ¿no? Algunos nervios importantes que lo vamos a ver más adelante. Ya, eso es lo que quiero que recuerden de la vista inferior y la vista superior del hueso temporal. Ya estamos en la parte final de los huesitos, ¿ya? Este, ¿Qué es lo que vamos a ver acá básicamente? Vemos el hueso occipital. El hueso occipital va a tener, se dice, cuatro porciones, ¿ya? ¿Cuáles son sus cuatro porciones, Francisco? La porción escamosa o la escama del occipital, que ya les mencioné en la mayoría de los huesitos, la escama es la porción que tiene esta forma, la que me va a formar alguna sutura, ¿ya? Vamos a tener una porción basilar que está acá abajito. Esta es la porción basilar. ¿Cuál es la porción basilar? Visto desde una parte lateral, esto es la porción basilar. Y vamos a tener porciones laterales que van a estar formadas por los cóndilos. Una porción lateral, otra porción lateral. Los cóndilos occipitales, ¿no? Los cóndilos occipitales, que como se acordarán, se articulan con quién. ¿Cómo se llamaba la primera vértebra cervical? ¿Cómo se llamaba C1? Ya lo han visto en práctica también, creo. Se llamaba axis, ¿no? Atlas, muy bien, excelente. Atlas. Se articulan los cóndilos occipitales con Atlas C1, ¿no? Con el nombre de la competencia. ¿Ya? ¿Qué más importante acá, Francisco? Vamos a ver este agujerito. Este agujero es conocido como el agujero magno, ¿ya? Por ahí va a salir la médula espinal, ¿ya? La médula espinal va a transitar. Es muy importante ese agujerito. Y vamos a ver algunas cosas más. ¿Se acuerdan de la POE? Hace un rato les mencioné sobre la POE. ¿Qué era la POE? Hace rato. Era un punto cranométrico, ¿no? Tras. La POE es la protuberancia occipital externa. Como hay una protuberancia occipital externa, también hay una protuberancia occipital interna. Esta es una vista interna, obviamente, ¿no? La protuberancia occipital interna. ¿No? Acá más, ¿qué más podemos ver? El conducto del hipogloso. Ya acá, cerca de la porción basilar, ya vemos el conducto del hipogloso. El conducto del hipogloso va a permitir la salida, obviamente, del nervio hipogloso. Y el nervio hipogloso es el nervio craneal número 12. No se olvide. ¿Qué más? Ya, las líneas. En la parte externa del hueso occipital vamos a tener dos líneas. La primera es la LNS, línea nucal superior, y la segunda es la línea nucal inferior, que básicamente va a servir para inserciones musculares. ¿De quién? De la aponeurosis epicraneal, del músculo trapecio, ¿no? Del músculo occipital, del esplenio, de la cabeza y del esternocleidomastoideo. En la línea, nucal inferior, que viene a ser esta, ¿no? Se van a insertar el recto posterior mayor de la cabeza, el recto posterior menor de la cabeza y el oblicuo menor. Entonces, eso como que vienen a ser lo más importante del huesito occipital, ¿ya? Siguientes huesitos, ya creo que son los últimos. Son huesitos especiales. ¿Qué huesos son? Primero, el hueso Bomer, ¿no? El hueso Bomer es un huesito pequeño, muy delgado, que sí lo van a ver en práctica, que la mayor importancia del hueso Bomer es que me forma el tabique nasal, como lo he repetido hasta 3 veces creo que hoy día, tabique nasal, formante del tabique nasal. El hueso Bomer va a tener unas alas, alas del Bomer, por ahí los van a mencionar o leer en algún libro, tiene unas alas, tiene una cresta coanal porque se va a asociar con las coanas y va a tener un surco bomeriano. ¿El borde anterior cuál es? Es este. Entonces, esta es la parte posterior, obviamente. Esto es posterior y esto es hacia anterior. Esto que estamos viendo acá básicamente es una vista anterior. ¿Y para qué es? Para resaltar lo que son las alas del hueso Bomer. Eso es lo que tienen que saber del hueso Bomer. Ahora, los huesos palatinos sí son huesos muy interesantes. ¿Por qué?
Los huesos palatinos, como les dije hace un ratito, me van a formar o se van a asociar con el hueso maxilar superior. Ya se van a asociar con el hueso maxilar superior. Los huesos palatinos, así no parece, pero llega hasta la cavidad orbitaria. Por eso tienen sus apófisis orbitarias. Tiene una lámina perpendicular, ¿no? La lámina perpendicular que viene a ser esta. Y también tiene una lámina horizontal. ¿Qué importancia tiene la lámina perpendicular, Francisco? Esta se asocia con la cavidad nasal. Me forma parte de la cavidad nasal. La lámina horizontal me forma parte de lo que es el techo de qué? De la cavidad oral. Ahora, los huesos palatinos tienen una cresta nasal. Entonces, una representación más esquemática, más geométrica vendría a ser esta, ¿no? Un huesito nasal, un huesito palatino, perdón, que vendría a ser del lado derecho, ¿no? La apófisis orbitaria tiene una cresta etmoidal, incluso para que se asocie con los huesos etmoides, una lámina perpendicular que me va a formar parte de lo que es la lámina perpendicular que va a formar parte de lo que es la cavidad nasal, y una lámina horizontal que me va a formar lo que es básicamente el techo de la cavidad oral. Y acuérdense que me formaba la sutura cruciforme, lo menciono acá, sutura cruciforme. ¿Con quién me formaba la sutura cruciforme? Con los dos huesos maxilares. Ya no se olviden de eso. ¿Ya? Muy bien. ¿Quieren un break, chicos? No nos falta mucho. Hemos pasado ya a la parte más densa, ¿no? Como que, de un montón de datos, un montón de nombres, 800 nombres. Creo que es un momento de darle un pequeño break. Sigamos. Uy, ya. Muy bien, muy bien. Ya. Entonces, por ahí quieren seguir. Yo les voy a dar un pequeño break para que tomen algo. Uy, ya, hasta terminar. Ya, está bien, está bien. Bueno, de lo que vamos a hablar ahorita es de lo siguiente, de la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es muy importante, la vamos a volver a ver en cavidad oral, ¿no? Les prometo, les juro, chicos, de que la teo de cavidad oral es más sencilla que esta. Esta es una teo densa, pesada, porque es la unión de dos teorías, ¿ya? Y hablamos de muchos huesos y muchas partes, ¿ya? La ATM, ¿no? Más fácil conocerla como ATM, o articulación temporomandibular, es de tipo sinovial, ya es por decirlo así, la única diferente dentro de lo que es cabeza. Si en miembro superior, miembro inferior, la vieja confiable, cuando les preguntaban por el tipo de articulación, la respuesta era sinovial. En cabeza, pues el tipo es, ¿qué cosa? Las suturas, ¿cierto? Tipo y género. En cambio, la articulación temporomandibular es de tipo sinovial ginglimo modificada, ¿no? Ginglimo, ¿no? O también el otro nombre es bisagra, ¿no? Porque hace movimientos de qué tipo? Flexo-extensión. Flexo-extensión. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es modificada? Porque la mandíbula no solo hace movimientos de flexo-extensión, ¿no? Puede mover la mandíbula hacia un lado y hacia el otro lado, ¿no? Entonces, eso se da gracias a que es una articulación de tipo yin modificada. Pero tiene una explicación. Si vemos dentro de lo que es la articulación temporomandibular, y vamos a ampliar acá la diapositiva, ¿no? Tenemos la fosa mandibular, ¿se acuerdan? La fosa mandibular que estaba dentro del hueso temporal, ¿no? Que se va a articular obviamente con la apófisis o el cóndilo, ¿no? La apófisis condilar del hueso mandibular, ¿no? Y acá se va a formar pues la cavidad, pues, obviamente sinovial. Por esta cavidad sinovial va a estar dividida por un disco articular, este disco articular, que me va a dar una cavidad articular superior y me va a dar una cavidad articular inferior. Ahora, la presencia de esas dos cavidades articulares me va, ¿no? Porción superior y porción inferior me va a dar movimientos diferentes. Por ejemplo, la porción inferior me da movimientos de depresión y elevación, o sea, el movimiento de bisagra, mientras que la porción superior me da movimientos de propulsión y retropulsión. ¿Cuáles son? Vamos a ampliarle a positivo. ¿Cuáles son esos movimientos, Francisco? No, los movimientos de la mandíbula son propulsión, ¿no? Que está a cargo de este musculito, el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial, y es llevar la mandíbula hacia adelante, básicamente. La retropulsión o retrusión también, cualquiera de los dos nombres es válido, es llevar la mandíbula hacia atrás, ¿no? Es llevar la mandíbula hacia atrás y está dado gracias a las fibras de estos musculitos que se mencionan, ¿no? Y pues la elevación y la depresión, pues son los movimientos básicos de una articulación de tipo jingling.
Ahora, es modificada, ¿por qué, Francisco? Porque tiene el disco articular, tiene una cavidad articular superior, tiene una cavidad articular inferior. La cavidad articular inferior me permite los movimientos de flexo-extensión y la cavidad articular superior los de propulsión y retrusión. ¿Por qué está esta diapositiva en medio, Francisco? ¿Me la has puesto para llenar la diapo? No. ¿Por qué le he puesto? Porque acá estamos viendo los ligamentos que me ayudan a fortalecer la articulación temporomandibular. El primero, el ligamento esfenomandibular. Va desde el hueso esfenoides hasta la língula de la mandíbula que lo vimos hace rato. Siguiente, el ligamento estilomandibular. Desde la apófisis estiloides, que es perteneciente al hueso temporal, hasta la cara interna de la mandíbula. Son básicamente las principales los principales reforzadores de la articulación temporomandibular, juntamente con, pues, obviamente, el ligamento lateral, ¿no? El ligamento lateral que va, pues, básicamente desde el arco cigomático hasta la apófisis condilar, ¿ok? Son los reforzadores de la articulación temporomandibular, ¿ok? Entonces, esto es la parte, por decirlo, más densa, y ahorita sí vamos a la carnecita del asunto, ya, tal vez la parte más importante ya las fosas craneales y los agujeritos de la base del cráneo, ¿ya? Las fosas craneales van a ser en número de tres, ya tenemos 15 minutos si lo hacemos, esta parte es rápida, porque ya hemos visto toda la parte principal, igual la vamos a repetir en práctica. Las fosas craneales se dividen en tres. ¿Debido a quién? A las alas menores del esfenoides, acabo de dibujar las alas menores del esfenoides, y el borde superior del peñasco del temporal. Entonces tenemos así una fosa craneal anterior, tenemos así una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. La fosa craneal anterior, fosa craneal media, fosa craneal posterior, ¿no? Y acá vemos qué estructuras lobulares del cerebro pues vamos a encontrar en cada fosa, ¿no? Fosa craneal anterior, fosa craneal media, fosa craneal posterior, básicamente vamos a encontrar al cerebelo, ¿ya? Eh, Esto es lo que quiero delimitar, ¿no? Acá con esta diapositiva. Acordarse los límites, ¿ya? Cuando vayamos yendo en las siguientes diapositivas, vamos a ver también los límites. Los límites, básicamente, la fosa craneal anterior hacia adelante, ¿quién tenemos? El hueso frontal y hacia atrás, alas menores del esfenoides, ¿ya? Fosa craneal media, límites, hacia adelante, alas menores del esfenoides, hacia atrás, peñasco, ¿no? O borde superior del peñasco del temporal. Límites de la fosa craneal posterior, hacia adelante, peñasco del temporal, ¿no? O borde superior del peñasco del temporal, y hacia atrás, ¿quién? El hueso occipital. Entonces, como ven, las estructuras que se van a repetir son estas dos, ¿no? El borde posterior de las alas menores del esfenoides y el peñasco del temporal. Entonces, ven que yo no les podía hablar así de frente de fosas craneales, tenía que mencionarles quién eran las alas menores, quién el peñasco del temporal, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros vemos la bóveda craneal, o sea, la parte superior, esto se llama bóveda craneal o también otro nombre que tiene, ¿no? Francisco y sus 20 nombres para cada cosa así, se llama calota, ya, bóveda craneal o calota. La bóveda craneal o calota básicamente es esto de acá, ¿no? Hemos hecho un cortecito y todo eso. Estamos viendo en vista superior y en una vista este, inferior, podríamos decirlo. Vamos a encontrar acá las fositas granulares, ¿no? ¿Cuáles son las fositas granulares, Francisco? Vamos a ampliar la positiva. Son estas pequeñas depresiones, ¿no? Depresiones que lo van a ver en la parte práctica, que van a alojar a las lagunas y granulaciones aracnoideas donde van a drenar los senos venosos, ¿ya? ¿Qué más podemos ver acá? El surco para el SLS. ¿Qué es el SLS? El seno longitudinal superior. Ahorita les hablo un poquito de eso. Y acá también podemos ver la hoja de higuera, no la hoja de higuera, que es para digamos, la depresión, ¿no? Que me va a dejar al transitar la arteria meningia media, ¿no? La arteria meningia media es una arteria muy importante, ¿no? A nivel cerebral y está muy pegada a la parte, pues, de la calota de la bóveda craneal. ¿Qué son los senos venosos, Francisco? Los senos venosos son venas, básicamente, que están recubiertas, como ven acá, de meninges, ¿ya? Y estos senos venosos me van a drenar del cerebro, básicamente, todo, obvio, ¿no? Y existen varios senos venosos, ¿no? Ven, acá está, por ejemplo, el seno SLS, seno sagital superior o seno longitudinal superior. Este de acá, el seno longitudinal inferior.
vemos el seno recto, ¿no? El seno recto, el seno transversal, un seno sigmoideo, y así hay muchos senos venosos en el cerebro. Entonces, por ejemplo, el surco sagital es el lugar por donde está transitando el seno longitudinal superior o el seno sagital superior. ¿Ya? Eso quiero que se acuerden. Entonces, repito, ¿qué son los senos venosos a nivel de anatomía de cabeza, neuroanatomía? Son venas recubiertas de meninges, no como los estamos viendo acá. Y existe todo un sistema de drenaje muy especial que ya lo van a ver en entonces, las fosas craneales y los nervios craneales. Básicamente, los nervios craneales son los siguientes, ¿no? El primero es el olfatorio, el segundo es el óptico, el tercero es el oculomotor. Lo estoy diciendo rápido, chicos, ya lo revisan un poco más lentamente cuando tengan un poquito de tiempo libre. El nervio troclear, el nervio trigémino, se llama trigémino porque se divide en tres ramas, quinto uno, el quinto dos y el quinto tres, que cada uno tiene un nombre. El nervio abducens, el nervio facial es el número 7, el abducens es el 6, el nervio vestíbulo-coclear es el número 8, el nervio glosofaringeo el 9, el nervio vago, como tu amigo, es el número 10, y el nervio accesorio, o también espinal, es otro nombre, es el nervio número 11, y el nervio hipogloso es el número 12. Se los conoce como nervios craneales, o en algunos libros más antiguos también los van a encontrar como pares craneales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Son todos estos que se están mencionando acá, ¿no? Nervio óptico por acá, el nervio oculomotor. Ahora, ¿qué relación tienen con las fosas craneales, Francisco? Que es lo más importante. Que en cada fosa craneal vamos a ver el lugar por donde van a salir desde el cráneo, valga la redundancia, todos estos nervios craneales, ¿no? Por ejemplo, vemos que por acá está saliendo los nervios olfatorios, por acá el nervio oftálmico, por acá el nervio maxilar, ¿no? El nervio mandibular, el nervio facial, etcétera. ¿Ya? Eso es la relación que tienen con las fosas craneales. ¿Es lo que me tengo que aprender? Sí, se tienen que aprender esto, ¿no? Sí se tiene que aprender esto, porque es importante. Francisco, ¿por qué salen digamos, del encéfalo, del cerebro, los nervios craneales? Porque tienen que inervar muchas estructuras especiales. Por ejemplo, el nervio vago se le conoce como vago no porque no haga nada, sino porque tiene un recorrido vasto, ¿no? Va desde básicamente lo que es el cerebro hasta la parte gastrointestinal. No tiene un gran recorrido, entonces tiene que salir. Bueno, la fosa craneal anterior. La fosa craneal anterior, como les dije, hacia adelante teníamos como límites al hueso frontal y hacia atrás las alas menores del hueso esfenoides. ¿Qué encontramos en lo que es, digamos, la fosa craneal anterior? Vamos a encontrar estructuras muy importantes como la lámina cribosa del hueso etmoides, vamos a encontrar la apófisis crista galli, que es del hueso etmoides, y el foramen ciego, que estaba básicamente en el hueso frontal. Ahora, les dije que por el foramen ciego me iba a transitar una estructura y esto quiero que lo anoten porque esto de repente es lo más importante de la clase. Por el foramen ciego va a salirme lo que es la vena emisaria nasal, solo en el 10% de las personas. Anoten eso, por favor. Por la lámina cribosa del hueso etmoides me va a transitar así tal cual como lo estoy diciendo, filetes nerviosos del primer nervio craneal que es el olfatorio. ¿Ya? Por la lámina cribosa. Esa es la importancia, digamos, de esta fosa craneal anterior. Ahora, ¿cuál es? La lámina cribosa de un preparado, pues, o bueno, de un cráneo es esto, ¿no? Esto que estamos viendo en medio es la apófisis cristal y por acá adelante estamos viendo el agujero ciego. Sin embargo, en la lámina cribosa también tenemos algunas estructuras importantes como dos agujeritos más grandes en la parte anterior y dos agujeritos más grandes en la parte posterior, que son agujeros más grandes que los agujeritos normales que tiene la lámina cribosa. En el agujero etmoidal anterior vamos a tener, o por el agujero etmoidal anterior vamos a tener transitando al van etmoidal anterior, fácil de recordar. Por el agujero etmoidal posterior tenemos recorriendo al van etmoidal posterior. Entonces, ¿qué es lo que tengo que aprender en fosa craneal anterior? Es esto, los límites, el foramen ciego, la lámina cribosa y los agujeros etmoidales. Eso es lo que tienen que acordarse, ¿ok? Parece que faltan muchas diapos, pero solo faltarán 4 diapos, chicos. Vamos a continuar. En la fosa craneal media, los límites, hacia adelante, alas menores del esfenoides y hacia atrás, el vértice del peñasco del hueso temporal más el dorso de la silla turca. ¿Qué es lo que tengo que acordarme acá? Que el conducto óptico, ¿ya? El conducto óptico lo vamos a encontrar acá, ¿no? Lo estamos viendo acá, ¿ya? El conducto óptico, que va a permitir el tránsito de quién? Del segundo nervio craneal, ¿ya? Que es el óptico y de la arteria oftálmica, ¿ya?
Y acá incluso tiene un surco prequiasmático, se llama lo que está de rojito acá. ¿Qué más me tengo que acordar? De la hendidura esfenoidal o FOS, que es la fisura orbitaria superior, que era el espacio comprendido entre el ala menor y el ala mayor del hueso esfenoides. ¿Ok? Me va a permitir el tránsito de quién? Del tercer nervio craneal, el loculomotor común, el cuarto nervio craneal, ya, el abducens, el quinto uno, ya, el sexto nervio craneal, el oculomotor externo y la vena oftálmica superior. ¿Me tengo que aprender todo esto, Francisco? Sí, porque lo suelen preguntar mucho. Cuatro preguntas, al menos en la teoría, esto, dos a tres preguntas en la parte práctica de esto, ya de los agujeros de la base del cráneo, ¿ya? Siguiente, en la fosa craneal media, ¿qué más tengo que saber, Francisco? Estos agujeritos, ¿ya? Y quiero que los diferencie. En la parte más anterior, ¿no? En la parte más anterior, pegadito, ¿no? Como que cerca al tubérculo, al tubérculo de la silla, este es el agujero redondo o redondo mayor. ¿Cuál es? Es este de acá. Por este redondo mayor me va a salir o va a transitar el quinto 2, que es el nervio maxilar o maxilar superior. ¿Ya? Importante. Luego tenemos el más grande, el agujero oval, ¿no? Acá estamos viendo el oval y acá también estamos viendo el foramen oval. Por ahí que me va a salir el quinto 3, ¿ya? ¿Qué es el quinto uno, quinto 2, quinto 3, Francisco? El nervio trigémino, el nervio craneal número 5, se va a dividir en tres grandes ramas. El oftálmico, que es el quinto uno, el quinto 2, que es el maxilar o maxilar superior, y el quinto 3, que es el maxilar inferior o mandibular. Cada uno sale por un diferente agujerito de la base del cráneo. Por el agujero redondo me está saliendo el quinto 2, por la hendidura esfenoidal me sale el quinto uno, y por el agujero oval me sale el quinto 3, que es el maxilar inferior o mandibular, acompañado de la arteria meningia accesoria y el nervio petroso, ¿no? El agujero espinoso, importante. ¿Dónde está el agujero espinoso? Está acá. Y si se dan cuenta, todos estos agujeritos están dentro de quién? Del hueso esfenoides, ¿no? Todo esto es el hueso esfenoides, lo que está de amarillo, ¿ya? El agujero espinoso me va a permitir el tránsito de quién? De los vasos meningios medios y ramo meningio del punto 3. ¿Me tengo que aprender esto? Sí, sí, porque lo suelen preguntar. Ya lo estoy avisando. Igual lo vamos a preguntar en los exámenes también. Ya para ir terminando con lo que es fosa craneal media, les habían hablado hace rato de una silla turca, ¿cierto? La silla turca que tenía, pues, básicamente los siguientes límites, ¿no? Hacia adelante, apófisis clinoides anteriores, apófisis clinoides posteriores, y acá teníamos la fosita hipofisiaria. ¿Qué huesito es este? El huesito que parece murciélago es el esfenoides, ¿ya? Esfenoides. Y en esta fosita hipofisiaria, ¿quién teníamos? A la glándula hipofisiaria, ¿no? La glándula endocrina por excelencia, ¿ya? Ahora, algo que quiero que diferencien mucho acá es lo siguiente. Este, el conducto carotidio del agujero carotidio. Ya, el agujero carotidio no me va a permitir el tránsito básicamente de ninguna estructura. El agujero carotidio lo vamos a ver en la fosa craneal media. A diferencia del conducto carotidio, este va a estar en la porción petrosa del hueso temporal. ¿Ya? Este sí me va a permitir el tránsito de quién? De la arteria carótida interna, ¿no? Si se ven, acá está entrando la arteria carótida interna, da como que una especie de codo que va a pasar por encima del agujero carotidio, mas no lo va a atravesar, ¿ya? Esa es la diferencia que quiero que haga. El conducto carotidio de la arteria carótida, ¿ya? ¿Quién permite el tránsito de la arteria carótida interna? El conducto, ¿ya? ¿Por dónde pasa? Por encima pasa del agujero carotidio. Esta es la gran diferencia, ¿ya? Muchos se confunden y piensan que porque se llama agujero carotidio, permite el tránsito de la arteria carótida interna. No, simplemente la arteria carótida interna pasa por encima, como están viendo acá. Pero quien sí permite el tránsito es el conducto carotidio. ¿Dónde encontramos el conducto carotidio? En la porción petrosa del hueso temporal. ¿Dónde encontramos al agujero carotidio? En la fosa craneal media. ¿Ya? Fosa craneal media. Eso quiero que lo anoten y es muy importante porque se suelen confundir demasiado con esto. Ya para ir acabando, fosa craneal posterior. En la fosa craneal posterior, ¿se acuerdan? Teníamos una porción basilar que una vez que se une con lo que vendría a ser el hueso esfenoide se conoce como cliux, ¿ya?
¿Qué agujeritos encontramos en la porción de la fosa craneal posterior? El agujero del CAI, el agujero rasgado posterior, el conducto del hipogloso y obviamente el agujero MAC. Entonces vamos a hacer zoom, ¿ya? El agujero del conducto auditivo interno, ¿ya? El CAI, el agujero del conducto auditivo interno que está acá, ¿no? Agujero del conducto auditivo interno o meato acústico interno, que es lo mismo, me va a permitir el tránsito de quién? Del séptimo nervio craneal, el séptimo bis. ¿Por qué se llama séptimo bis? Porque es la rama del séptimo nervio craneal, la rama gemela. El séptimo nervio craneal se llama nervio facial. El séptimo nervio craneal bis se llama nervio intermediario de Briceberg, ¿ya? Nervio intermediario de Briceberg, ¿ya? Anótenlo, anótenlo. El nervio craneal número 8 va a pasar también por el agujero del conducto auditivo interno, que es el nervio vestíbulo coclear, y la arteria laberíntica interna. Importantísimo que se acuerden de estas cositas, ¿ya? Es cuestión de memoria, yo lo sé, pero es importante. Luego tenemos el agujero rasgado posterior o el agujero yugular. ¿Por qué se va a llamar rasgado posterior? Porque el agujero, estábamos viendo acá hace un rato, al agujero carotidio también se le llama agujero rasgado anterior, ¿ya? Esa es otra cosita que quiero que anoten. Ya, entonces estamos viendo el agujero rasgado posterior. El agujero rasgado posterior me va a permitir el tránsito de quién? Del nervio canal número 9, ya, el glosofaringeo, el nervio canal número 10, tu amigo el vago, el nervio canal número 11, el accesorio o espinal, la vena yugular interna, por ahí su nombre, el seno petroso inferior, el seno sigmoideo, senos venosos, ¿ah? Seno petroso inferior y el seno sigmoideo. Por último, casi ya para ir acabando, el conducto del hipogloso, que va a estar en la parte del hueso occipital, en la parte lateral cerca a los cóndilos occipitales, va a permitirme la salida del séptimo, perdón, del nervio craneal número 12, disculpen. Nervio craneal número 12, que es el hipogloso, que va a asociarse básicamente con los músculos de la lengua. Y este agujerito, que es el más grande, que no les van a preguntar nunca, porque es muy fácil de reconocer, es el agujero magno que me va a permitir el tránsito del bulbo raquídeo, no médula espinal, meninges, arterias vertebrales, arterias espinales anteriores y posteriores, raíces espinales del nervio accesorio, plexos simpáticos vertebrales, membrana tectórica. ¿Me tengo que aprender todo esto? En realidad, de lo del agujero magno, no, chicos, no tanto. Los demás agujeritos que hemos ido mencionando poco a poco, sí. ¿Ok? Ok. ¿Se sigue viendo, chicos? ¿Están ahí? Hola, hola. Sí, ¿verdad? Ya, excelente. Porque ya me salió que me botaron. En fin, ya para ir acabando, lo último, los agujeros que se ven desde la parte inferior, ¿ya? Son nada más que tres. En la parte, digamos, inferior vamos a tener por delante el agujero incisivo, ya el agujero incisivo, ¿cuál es el agujero incisivo? En la región del maxilar me va a permitir el tránsito del nervio nasopalatino, la arteria y vena esfenopalatina. ¿Ya? Vamos a tener dos agujeritos, un agujerito en la parte posterior, en la parte del hueso palatino, el agujero palatino mayor para el van palatino menor y el agujero palatino menor que está más posterior para el van palatino menor, ¿no? Acá está agujero palatino mayor y detrás agujero palatino menor. Otro agujerito diferente, el agujero estilo mastoideo, ¿no? Apófisis mastoides y por acá adelante apófisis estiloides. Acá apófisis mastoides y acá apófisis estiloides. ¿Quién me transita por ahí? El nervio facial. Si se acuerdan, el nervio facial ingresaba por el conducto auditivo interno, pero me va a salir por el agujero estilo mastoideo. Es algo que quiero que se acuerden. Muy bien, estos son los puntos cranométricos que lo voy a dejar para que lo revisen. Les he pasado un resumen, ¿no? Tanto de la vista anterior, vista lateral, la vista superior, la vista inferior. Y este es un resumen básicamente de todos los agujeros de la base del cráneo, las estructuras que me salen por cada una, fosa craneal anterior, fosa craneal media, fosa craneal posterior, y también de los agujeros de la base del cráneo desde la visión anterior, ¿no? Como el agujero supraorbitario, infraorbitario, el agujero mentoniano, y los agujeritos que estábamos viendo, el incisivo, el palatino mayor, el palatino menor, y demás agujeritos que son importantes. ¿Me tengo que aprender esto? Sí, sí, Francisco, sí, se tienen que aprender estas cositas. Muy bien, sé que ha sido una clase larga, extensa, pesada, aburrida tal vez, pero como les dije, he intentado resumir lo máximo posible porque esto debería darse en dos clases. Una clase netamente de osteología y otra clase netamente pues de agujeros de la base del cráneo. Pero espero que haya sido pues de su entendimiento y si tienen alguna duda pueden escribirme, ya lo saben. Ok, chicos, entonces eh, así vamos, así quedamos.
Ya nos vemos en las prácticas, ¿ok? Cuídense.